Bienvenidos y bienvenidas, episodio número 122 de tu podcast favorito de autoconocimiento. Salgamos de aquí. Muchas gracias por ponerle play y antes de comenzar voy a citar al príncipe de la canción. Pido un aplauso para el ser que aquí ha llegado. Mil gracias por tanto y tanto amor. ¡Ay, hijo de su madre! ¡Qué horrible salió ese gallo! Pero, ¿qué crees? Va a salir hermoso el episodio del día de hoy. Gracias por estar aquí conmigo, por interesarte, por ponerle play. Ya sea que me estés viendo en YouTube o que me estés escuchando por Spotify, te aplaudo y te agradezco el que te hayas interesado en el tema del día de hoy, padres conscientes. Porque durante toda mi vida yo escuché que la revolución, el cambio del mundo, estaba en la educación. Y no sé tú, pero yo no veo para cuándo el sistema educativo quiera cambiar. Y también no dejaría la responsabilidad de la educación de los ciudadanos a un sistema educativo. Y es por eso que te voy a compartir el día de hoy lo que yo creo que es la revolución del siglo XXI. A través de ir desarrollando este tema, porque al igual que la semana pasada que hablamos del amor-violencia, que fue el tema, que fue el tour que tuve en junio, el día de hoy te voy a compartir este proyecto que he ido escarbando, estudiando, observando. Te voy a pasar mis mejores observaciones alrededor de observar esto que para mí es el cambio y la revolución de la educación. Pude observar de dónde emerge, de dónde nace todo conflicto que tenemos como individuos. Y yo le doy como resultado esto que vamos a platicar el día de hoy. Podría decir que esto es el meollo, es el engrane principal de muchos de los conflictos que hoy estamos viviendo como sociedad. Así que quédate en el episodio del día de hoy y felicidades si eres un padre consciente, si estás aquí porque estás, ya te cansaste, ya viste que las herramientas, que esas cosas que nos cuenta el sistema educativo no funciona. Ya viste que con tus hijos no va a funcionar el que repitas la educación que te brindaron tus padres. O inclusive si tú eres, aquí tienes ganas de ya ser papá, qué bueno que te vengas a educar, ¿no? Porque vamos a romper, hoy mi misión es ayudarte a cuestionar, a que rompamos esa creencia, esa falsa y terrible creencia de que para padre no se estudia. Eso está letal. No me crean, solo vean cuáles son las enfermedades de moda de hoy los jóvenes. Depresión y ansiedad. Eso es una manifestación del todo el trabajo que no se está haciendo dentro de casa. Y no es que seamos malos, no es que seamos los peores padres. No, solo no tenemos herramientas. Y lo he podido observar y qué es lo que te quiero comentar. Así que recuerda, si tú eres un padre consciente o tienes ganas ya de ser un padre consciente o estás a punto de querer tomar esta responsabilidad o solo vienes aquí a ver a qué sale en el contenido del día de hoy, muchas gracias y recuerda compartir. Porque el día de hoy me preguntes, soy Aaron, ¿y tú tienes hijos? ¿Y tú tienes hijos o por qué te pones a hablar de padres conscientes? No tengo hijos, pero definitivamente fui un hijo. Soy un hijo actualmente, eso no me define, pero claro que tengo ese rol dentro de la sociedad. Y hoy he podido tomar conciencia de esos comportamientos que mis papás tuvieron en su momento y cómo muchas veces esos comportamientos emergían de la inconsciencia. De nuevo, no es porque no fueran malos, sino porque no existían las herramientas. El día de hoy te quiero comentar que es como hijo he podido observar, pero también cómo el trabajar con padres me ha ayudado a tener un punto de vista mucho más nutrido, porque tenía constantemente este conflicto. Toda la gente o muchos adultos llegaban a mí y me decían, Aarón, atiende a mi adolescente, por favor, arréglamelo porque ya no lo aguanto. Pero con esta pediatra que estoy teniendo todo este curso de los padres conscientes, tiene una frase que me encanta. Nosotros no parimos a un adolescente. ¿Y qué te quiero decir con todo esto? No es arreglar a tu joven, a tu adolescente, a tu niño. No es arreglarlo a él, sino arreglar a la persona que educó a este niño. Ese es el mayor conflicto que yo me he encontrado. Papás que me vienen a dar a sus hijos, pero la verdad es que el conflicto es la persona que los educó.
pero muchas veces estamos buscando culpables, estamos buscando responsables allá afuera. Mi hijo es el que está mal, mi hija es la que está mal. ¿Y por qué no me empiezo a preguntar qué puedo hacer yo como padre para mejorar la educación que le estoy brindando? ¿Cómo puedo mejorar yo mis canales de comunicación para ser claro y marcar límites hoy a mi hijo o a mi hija que se está pasando las trancas, le está valiendo un comino? Pero siempre queremos arreglar al tercero en vez de arreglarnos a nosotros mismos. Y es lo que te quiero compartir el día de hoy, porque si algo me he dado cuenta en todo este proyecto de Padres Conscientes es que somos niños heridos educando niños. Durante todo este tiempo que he trabajado con los padres, siempre les hago este cuestionamiento. ¿Para qué tuvieron hijos? Porque yo a todos los veo fastidiados, cansados, hartos, con momentos y atisbos de alegría y de felicidad, pero realmente efímeros. En generalidad los veo cansados y contrariados a la posible decisión que tomaron en su momento. Y debido a esto yo genuinamente les hacía la pregunta por simple curiosidad. Si están así, ¿para qué tuvieron hijos? Y las respuestas que yo me encontré fueron sorprendentes. Porque es lo que tocaba, porque la sociedad te empujaba a tener hijos, inclusive tenías bullying, te bulleaban, te molestaban, te hacían sentir menos si no tenías cierta cantidad de hijos. U otra respuesta. No se dieron cuenta. El hijo nació, oye, nació solito, ¿no? O sea, cero información sexual, cero conciencia alrededor de eso. Y es que desde ahí empezamos, de verdad, desde ahí empezamos. O también mucha otra, ¿no? Padres que sí quisieron, que órale, quiero tomar ya el paso de ser padre, quiero expandir mi familia, quiero conocerme desde ese nuevo rubro, pero, y tú como padre no me vas a dejar mentir, no dimensionabas el nivel de responsabilidad que conllevaba ser padre. Todos estos factores, más todo lo que te voy a compartir, es lo que yo he visto que ha sido el engrane principal por lo que se ha roto toda la sociedad. Porque, ¿cuál es el nido? ¿Cuál es el ambiente principal donde un individuo se forma? En la familia. ¿Y qué pasa cuando la familia no está bien? ¿Qué pasa cuando las peores relaciones, veíamos de amor, violencia, son entre padres e hijos? Me puedo llevar bien con todo el mundo, pero no me pongas con mi familia. Ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto a mi papá, ya no aguanto a mi mamá. ¿Por qué? Esto es de lo que quiero que platiquemos y que lo entendamos. Porque eso es muy cierto y lo he puesto este cuestionamiento en otros episodios. En otros episodios. ¿Qué es la madurez? ¿Cuáles son los factores que determinan a una persona madura? No nos podemos ya quedar con el de 18 años. Espero que tú que estés aquí ya no pongas ese parámetro. Porque yo me he podido dar cuenta y he podido trabajar con niños de 50 años. Y siguen teniendo una mentalidad de 13 años. Cuestiónate, ¿qué es para ti la madurez? Desde mi perspectiva, es la capacidad que tenemos de hacernos responsables de nuestras decisiones. Y si inclusive lo que mencioné hace rato, de que la sociedad te empujó, de que era lo que tocaba, que no te diste cuenta y hoy tienes un hijo o que hoy tienes una hija y no te gusta eso o ya te hartaste o te desagrada, ni modo. Hay que aprender a hacernos responsables de nuestras decisiones, inclusive si las tomamos desde la inconsciencia. Pero desde ahí viene la madurez, porque es más fácil que, ay no, ya se acabó la novedad del niño, de la bebé, ya me aburrí y quiero botarlos. Quiero botarlos dejándola abandonada con la mamá. Yo como papá me voy a trabajar y me vale. Quiero que cuestionemos. Yo quiero que cuestionemos, porque también lo que me he podido dar cuenta es que hay dos patrones de conducta. Normalmente el que no... esta frase la he podido modificar. El que no comprende su historia está condenado a repetirlo. Existe este tipo de tendencia dentro de la educación. O repites el patrón de comportamiento o te vas al polo opuesto. Si tus padres fueron muy rígidos, muy severos, muy violentos contigo, tienes la tendencia a repetir este patrón. Pero si tienes tantita conciencia, tantito cuestionamiento, dirás no.
Yo no voy a pagarle a mis hijos con la misma moneda que a mí no me gustó y te vas a ir al patrón contrario. ¿Cuál va a ser el patrón contrario que hoy vemos en la sociedad? Sobreprotección. Porque si yo no quiero que me violenten, yo no voy a violentar a mi hijo como lo hicieron conmigo, me voy a ir al patrón contrario. Estas son las dos tendencias que he podido observar a través de todos los conceptos y todas las áreas de la educación. Repetir patrón o ir al polo contrario. Pero ¿qué te quiero decir con todo esto? En ninguna de las dos polaridades se encuentra la respuesta. Personalmente creo que cada familia es una cultura y cada cultura tiene la forma de educar, pero nosotros como familia, como padres, tenemos que aprender cuál va a ser mi punto medio, qué es lo que yo le quiero aportar a mi hijo, qué es lo que yo considero dentro de tocar estas dos polaridades que yo ya viví como hija, con una mala experiencia, con padres violentos, padres agresivos, con exigencias, con demandas. Y ya también toqué el polo de la sobreprotección como mi hijo y veo que tampoco está resultando. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto medio de la educación? Este punto medio entre sí ser firmes, pero tampoco ser ahí esclavos de los niños, o sea, el niño nada más llora y ahí está el papá y la mamá lista para servirle, ¿no? Estamos debajo de ellos y es lo que quiero que vayamos encontrando con este episodio. ¿Cómo podemos llegar a un punto medio en la educación para empezar a formar ciudadanos de bien? Y sobre todo felices, porque eso es lo que yo veo, o sea, de qué carajo sirve traer a tanta gente al mundo si cada vez somos más y todos infelices. Vamos a empezar a revolucionar la educación, pero donde se tiene que revolucionar la educación es en casa. Y yo te quiero dejar esta pregunta. ¿Desde dónde estamos educando? ¿Desde el quiero que mi hijo me quiera? ¿Desde el quiero ser la luz de mis ojos para mi hijo, para mi hija? El que quiero que mi hijo y mi hija cumplan todo ese papel y todos esos roles que yo no alcancé a desarrollar para mi vida, proyectando mi propia vida en mi hijo. Observa genuinamente cuál es esa emoción, de dónde emergen tus ganas de educar y de tener un hijo o tener una hija. Porque esto que te acabo de mencionar es lo que yo veo muy natural y muy normal. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Cuál es este punto que yo te hablaba hace rato de la madurez? Que nosotros como individuos, a pesar de tener 40, 50, 35, 39 años, seguimos siendo unos niños, seguimos siendo inmaduros. ¿Y cómo te lo puedo demostrar eso? ¿Cuánta inteligencia emocional tienes? Si eres de las personas, ahí vete al episodio, unos episodios atrás, termómetro para la inteligencia emocional, y ahí ve y cuestiónalo, pero te lo voy a poner rápido. ¿Qué tan reactivo eres? ¿Qué tan reactiva eres a una crítica? ¿Qué tan reactivo eres a la persona que se te mete en el tráfico? ¿Qué tan reactivo eres o qué tan reactivo eres a un insulto? Si no tenemos inteligencia emocional, no vamos a poder compartírsela a nuestros hijos. Uno de los mayores conflictos que he visto es que, ¿qué pasa? TOC. Tuve una persona, un padre que su hijo tenía TOC y ¿cuál es el conflicto que encontramos? El TOC es el trastorno obsesivo compulsivo. Su hijo se ponía muy mal en el momento que se manchaba de pipí el calzón, porque pensaba que se iba a infectar y que se iba a morir prácticamente. El niño hacía totalmente un drama. La mamá no entendía por qué y ella se ponía peor. ¿Y cuál es el conflicto? ¿Dónde fue el clavo? ¿Dónde fue el engrane que tuvimos que cambiar para que el hijo ya no manifestara estas conductas? En que la mamá tuviera inteligencia emocional. Porque platicando con el niño nos dimos cuenta que el niño se ponía peor emocionalmente porque la mamá no tenía la capacidad de gestionar sus emociones enfrentando una situación donde su hijo veía que estaba mal. Como el niño veía e interpretaba yo no estoy bien y el que yo no estoy bien está haciendo que mi mamá se ponga peor, entonces ya no solo es mi malestar como niño, es mi malestar más el malestar de mi mamá. En esa suma, por eso el niño explotaba. Porque el niño no tiene la capacidad de gestionar sus emociones. Y si ve que el adulto tampoco las tiene, pues se va a poner peor la cosa. Porque dice, pues aquí, ¿quién nos va a salvar? Y por eso tanto drama. Una de las cosas que veo que los papás más se conflictúan son con los berrinches. Pero es que voy a lo mismo. ¿Cuántas veces tú no haces un berrinche de adulto?
¿Cuántas veces no tu hijo llora o tu hija llora y es una batalla de gritos para ver quién grita más fuerte y el otro que se va a callar? ¿Cuántas veces no utilizamos la imposición como una forma de cerrar la boca a nuestros hijos? Pero pues obviamente, si yo le pego a mi hijo, si yo le grito, si yo lo insulto, si yo lo nulifico, ¿por qué él no haría lo mismo conmigo? Los hijos solo son un espejo crudo y real de nuestras conductas inconscientes. Pero si nosotros no tenemos la capacidad de mirarnos a nosotros mismos, de ser consciente de nuestro inconsciente, pues claro que vamos a odiar a nuestros hijos, claro que no vamos a disfrutar la paternidad y la maternidad, porque si no tenemos la capacidad de vernos a nosotros mismos, de gestionar nuestras propias emociones, ¿cómo le vamos a hacer con un chamaco o una chamaca? ¿Cómo les vamos a ayudar a este proceso? Y una vez más, como vengo creando desde el quiero que me quieran, es que quiero tener un bebé, quiero sentir bonito y que me amen, pues no hay límites. No hay límites y terminamos siendo esclavos del niño de la niña. Hoy yo veo que también los berrinches son algo muy normal porque los niños o las niñas la única forma que han aprendido a comunicarse es llorando. Como la mamá no quiere ver al niño llorar, cede en todos sus berrinches. Esto sucede porque la mamá no quiere ver su propia tristeza y su propio sufrimiento. Esto lo ve reflejado en su bebé. Se pregunta, ¿por qué lloras? ¿Por qué no estás feliz? ¿Qué estoy haciendo mal? Que no te veo feliz y alegre como un bebé natural y solo estás llorando. Entonces, como la mamá tiene ese conflicto emocional, va y cede a todo lo que el bebé quiera y lo empieza a sobreproteger, lo empieza a complacer en todo. Pero pues llega el punto que el niño únicamente sabe expresarse al mundo a través del llanto, a través del caos, a través de hacer dramas. Y no es que el niño sea berrinchudo, no es que el niño haya salido malo de fábrica, sino no está siendo consciente de cómo le estás enseñando a tu hijo a comunicarse contigo. Porque de nuevo, si tuvieras inteligencia emocional, observaras esta proyección, te pudieras desidentificar, pudieras hacer una pausa y decir, no te vas a referir conmigo con este nivel de llanto o con este nivel de drama. Empiezas a enseñarle a tu hijo o a tu hija a comunicarse de diferente manera. Los niños pues vienen de ser bebés, el bebé la única forma de que sabe manifestarse es el llanto. Es evidente que de naturaleza, de prefábrica, va a traer instalado que su forma de comunicarse al mundo sea a través del llanto, que es lo primero que hace el bebé al llegar al mundo, llorar. Entonces nosotros como padres tenemos que ayudarles en la evolución de su comunicación para que no sean adultos donde tienen 40, 35 años y quieren arreglar sus problemas llorando, haciendo drama, enfermándose, pero no me creas. Hoy podemos ver, hoy muere más gente de sobrepeso que de desnutrición. ¿Y qué quiero ir con todo esto? La sobreprotección es una manifestación de la moneda contraria, como te lo comentaba hace rato. Hoy las personas que son padres 30, 35 años, 40 años, vienen de una educación muy violenta y muy rígida. Por lo cual, como te comentaba hace rato, tendemos a ser el patrón contrario. Como mi papá no me dio todo eso que yo quería de chiquito, yo voy y le doy todo el dinero y todos los juguetes a mi hijo. Como mi papá me pegaba y mi mamá era súper violenta y agresiva conmigo, hoy yo voy a ser el mejor amigo, la mejor amiga de mi hijo. No, eso está terrible, eso está terrible. Hoy la sobreprotección está creando adultos inútiles. La sobreprotección lo único que hace es crear adultos inútiles. Y yo vengo de una educación de total sobreprotección. Y como yo te lo decía, hoy viene a hablar un hijo consciente, porque yo puedo ver cómo las conductas, desde el amor, pero desde el amor incorrecto de mis padres, fueron formando en mí esta idea de sobreprotección y que todo el mundo debía de estar a mis pies y yo no sabía hacer nada de mi vida hasta que yo no salí a estudiar, hasta que yo no salí a cultivarme, pues fui aprendiendo diferentes cosas. Pero yo, por la educación que había recibido, que fue buena, mis padres hicieron lo mejor que pudieron con las herramientas que tuvieron, pero pues yo quería llegar a un segundo nivel, yo quería seguir evolucionando porque para mí era evidente que las herramientas que me habían aportado eran buenas, pero no eran las mejores. Entonces, el que no haya límites, esta sobreprotección, eso es una manifestación de las pocas herramientas que tenemos. Y también quiero decir esto, la primera persona que levanta la mano es la primera que acepta que se le acabaron las ideas. Si tú utilizas los golpes, la violencia o la imposición,
estás demostrando la carencia de herramientas que tienes para educar a tus hijos. Porque ¿cuál es el conflicto? Y una vez más, niños heridos educando niños. ¿Eres una persona paciente? La primera herramienta para la educación es la paciencia. Si tú no eres una persona paciente para ti mismo, ¿cómo carajos vas a ser paciente para tu hijo o para tu hija? Imposible, imposible. Y los niños no aprenden a la primera. No les va a salir y no van a cambiar sus comportamientos solo porque se los digas una vez. Pero los adultos, en su impaciencia, en no querer aceptar que tienen que estar repitiendo las cosas 1,000,000 de veces, en tener una claridad en sus palabras para poder expresarle al niño cómo es que se tiene que comportar, cuáles son los límites, vociferarlos, expresarlos, tener un amplio vocabulario para que el niño pueda entender, porque el niño no es tonto, el niño no es que no entienda, es el papá que no se sabe expresar o la mamá que no tiene las palabras adecuadas para decir cuáles son los límites que el niño tiene que tener. Pero si nosotros estamos viviendo desde el quiero que me quieras, desde el quiero ser el papá perfecto, del voy a usar a mi hijo como un trofeo y ponerlo ahí en la sociedad de, ay, mi hijo es bien chingón y yo soy una mamá bien chingona. Pues por eso tenemos la sociedad que tenemos, por eso hoy las tasas más altas de ansiedad y de depresión, porque todo es una manifestación de lo que viene en casa. Una educación sin paciencia, papás inseguros. Si tú no tienes seguridad en ti mismo o seguridad en ti misma, ¿cómo le vas a ayudar a tu hijo a que desarrolle esto? Si a ti te da miedo el propio éxito, si a ti te da miedo hablar en público, ¿cómo tu hijo va a tener confianza? Primero necesitas trabajar tú. Y obviamente, sin amor propio. El engrane principal de todo esto, sin amor propio. No puedes dar lo que no tienes. Si no tienes amor para ti, no se lo vas a poder compartir a tu hijo. Y por eso hay exigencias, por eso hay idealizaciones y por eso también te rompen el corazón. Y ahora sí, vamos a ir entrando a lo último. Se me fue como agua, la verdad es que todavía tengo mucho que hablar en este podcast. Pues por eso mismo estoy haciendo un taller que va a ser de todo un semestre de padres conscientes, porque hay mucho. De verdad, ahorita ya me voy a echar rapidísimo lo último de este podcast, porque se me fue el tema en todos los temas previos, pero ahorita te voy a ir a cerrar con lo mejor que he ido encontrando esto, padres conscientes. Si tú crees, tienes un amigo, una amiga, si tu papá ves que le hace falta o a tu mamá le hace falta un poquito estos cuestionamientos para empezar a evolucionar la conciencia que hay en la educación, mándale este episodio, compártelo, etiquétame en tus historias Alien Lizárraga y también recuerda entrar al grupo de Facebook de Salgamos de Aquí. Y ahora sí, vamos a entrar con este cierre me lo voy a echar de bolón ping pong porque ya se está extendiendo este podcast. Sí es una chinga ser papá, o sea, no te lo voy a negar, sí es una chinga, sí es una joda ser mamá. Por suerte no lo he podido verificar a través de mi propia experiencia, pero hoy tengo ejemplos muy cercanos, hoy tengo vivencias muy palpables que podría llegar a sentir qué es lo que se siente ser papá y mamá, y trabajar con tantos padres me ha ayudado a ampliar mi mentalidad alrededor de esto. Primera cosa, anulemos a las mamás 100%. Mujeres dedicadas 100% a su casa y a su familia son mujeres frustradas. ¿Por qué? Porque pues no eres solo un rol, o sea, no eres solo la ama de casa, no eres solo la mamá, qué chinga, qué joda. Necesitas empezar a amplificarte, a dedicar tiempo a ti, pero obviamente eso requiere muchas herramientas, ¿no? Tan solo de esta segunda herramienta, #dedication. No, por favor, ser padre no es solo poner el pan en la mesa. No, por favor, no. Eso no, eso es terrible. Tan solo abandono del padre. O sea, los hijos requerimos de la presencia, pero presencia, no física, presencia. No solo estar ahí físicamente, una verdadera presencia de mamá y de papá. No se puede quedar toda la chamba mamá. Es imposible, eso es, le estás haciendo daño a tu esposa, te estás haciendo daño a ti mismo y le estás haciendo daño a tus hijos. Todo el mundo ahí está teniendo algo negativo de que no estés poniendo tiempo a tu #dedication. Vamos a empezar a dedicar tiempo a la paternidad. Anulemos a las mamás 100%. Y también cuestionemos esto de que padre no se estudia. Eso está letal, es terrible, es espantoso, abominable, terrorífico, tenebroso. Cancelémoslo. Y ahora sí,
vamos a entrar a los puntos más importantes, los puntos más importantes, los puntos más importantes, los puntos más importantes. Espero que te haya gustado, que reflexiones. Si te gusta esto de Padres Conscientes, estaré sacando más material. Sígueme ahí, Alian Lizárraga. Recuerda generar una reflexión. ¿Qué te llevas el día de hoy? ¿Qué pregunta? ¿Qué joyita te llevas el día de hoy? Lo segundo y muy rápido. Familia, la raíz etimológica, no me creas, cuestiónalo, búscalo en Google. La raíz etimológica de familia es esclavos. Pero llegó el momento de hacer un cambio. Nosotros como mamíferos, bueno, somos una evolución de los mamíferos, pero traemos estas mismas raíces. Como mamíferos lo más importante son nuestros vínculos emocionales. Y obviamente nuestro vínculo con nuestros hijos, con nuestra familia, pues es vital. Si no podemos estar bien con ellos, no podremos estar bien con nadie en esta existencia. Tenemos que empezar a cambiar la raíz de lo que viene siendo la familia y empezar a evolucionar como un círculo sagrado, como un círculo sacrosanto de nuestra experiencia, ¿no? Disfrutar y aprender de las personas que nos rodean. Y por último, para finalizar esta herramienta, si tú ya quieres empezar a trabajar un poco más, ve y conoce cuáles son tus heridas emocionales, qué es lo que te hizo falta de tus padres cuando eras chico, porque posiblemente eso es lo que estés proyectando con tus hijos. Ve, indaga, profundiza, bucea en los secretos familiares, porque creo que si algo venimos a esta experiencia es a trascender información. Si vienes cargando cierta información de tu linaje familiar, observa cuáles son las historias que se han repetido dentro de la educación y date cuenta cómo tú puedes cambiar esa mirada, cómo puedes empezar a cambiar esa forma para que tus hijos no caigan con la misma piedra. Yo te espero que una de las cosas que puedes hacer es que regreses la siguiente semana, porque lo único que yo quiero es que tú y yo salgamos de aquí. Gracias.